Con una serie documental, la primera de Aragón Radio, con 5 podcasts, y también con un documental que se emitirá el próximo 15 de octubre en Aragón Televisión. Como decimos, la visión de esa expedición aragonesa en la que perdieron la vida 3 alpinistas aragoneses, Javier Olivar, Javier Escartín y Lorenzo Ortiz. Una deuda, decía la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio Televisión Aragonesa, Raquel Fuertes, que tenía esta casa con esta historia. Es una deuda que tenemos pendiente con, como decíamos, los supervivientes, los que se quedaron en la montaña, en la segunda montaña más alta del mundo, en el K2, y también las familias que estaban aquí ese 13 de agosto de 1995. Es una historia de recuerdo, también de contar cómo vivían ellos la montaña, cómo esa generación vivía el montañismo, de unión, de esfuerzo, de aventuras conjuntas, y un recuerdo para todos ellos que queríamos que todo el mundo conociese. Valores que van más allá de la montaña, y precisamente eso es lo que se quiere plasmar en el documental que se va a estrenar el 15 de octubre en Aragón Televisión. Hablamos con su director, J. Ramón Díaz. Muy buenos días. Como decimos, más allá de la montaña, ¿no? ¿Va? Sí, va sobre la amistad, sobre la vida y sobre la muerte. Quiero decir que en el fondo somos eso, somos gente viva que camina hacia la muerte y que asume riesgos y que hace cosas que a veces nos llevan al riesgo igual a la muerte, pero que nos mantiene y nos hace vivos, nos hace merecer la vida, la pena vivir, ¿no? Lorenzo dice una cosa en el documental que intenta un poco rematar la película, que es como estas cosas que haces pero que no tienen sentido, como el alpinismo, ¿no? El alpinismo, y precisamente se da voz a esos testimonios, a esos supervivientes, también a los familiares. Paula, ¿cómo se lleva esa historia que podemos decir que pasa del papel, del libro, en este caso al podcast? Es la misma historia, pero contada de manera distinta y con un lenguaje distinto, ¿no? Y el objetivo es el mismo, rendirles un homenaje a ellos, a los montañeros y a sus familias también, ¿no? Porque es una parte muy importante de esta expedición, cómo lo vivieron los que estaban aquí, sus amigos, sus hijos, sus parejas. Es una historia, tanto en el libro como en el podcast, de montaña, pero sobre todo es una historia de emociones, ¿no? De cómo aquel accidente de montaña, cómo les ha cambiado la vida. Lo decían también los supervivientes, ¿no? Que ese recuerdo siempre está ahí, el duelo, aunque hayan pasado 30 años, ¿no? Al final es algo que marca. Sí, 30 años puede parecer mucho tiempo, pero para algunas cosas es poco, ¿no? El duelo está ahí, el dolor, los recuerdos, las emociones están ahí, y nuestra labor ha sido intentar captar esas emociones y contarlas en formato audiovisual. Muchísimas gracias, Paula. J. Ramón Díaz. Como decimos, emociones que se van a poder escuchar a partir del viernes con este podcast y a partir del día 15 con este documental que se emitirá. Precisamente los supervivientes Manuel Avellanas y Lorenzo Hortas, con los que hemos hablado, decían que sirva este 30 aniversario para rendir homenaje a los que se quedaron ahí en el K2. Como tenemos muchísimas horas de filmación que no los habíamos visto desde que volvimos, ahí estaban muertas en un despacho de Peñaguara, en un cajón, pues hablé con Raquel Fuertes, la directora de la Corporación de la Radio Aragonesa, y propuse que si querían hacer ellos un documental, ¿no? Bueno, es una cosa que no puedes olvidar, porque fueron unas vivencias tan fuertes emocionalmente, físicamente también. Y yo todas estas efemérides y las entiendo como un homenaje a los amigos que se quedaron allí,